Hola, el filósofo Miguel de Unamuno dijo una vez: la verdadera ciencia es la que enseña, sobre todo, a dudar y a ser ignorante. Hoy, en 314, hablaremos de ciencia desde la curiosidad. A lo largo del programa intentaremos resolver algunas de estas preguntas. ¿Qué pueden saber los jueces con un análisis de ADN? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando practicas puenting? ¿Por qué alucinamos? ¿O cómo se excava un túnel? Para empezar, en 314, algunas noticias interesantes. Los vehículos diésel emiten hasta 100 veces más partículas contaminantes a la atmósfera que los de gasolina. Según los resultados de 2 estudios realizados en Londres y Suiza, inhalar las micropartículas del humo de estos coches estropea la función pulmonar de las personas. Los asmáticos empeoran y la capacidad pulmonar de la población general envejece más de lo normal. Científicos del Instituto Fraunhofer en Alemania han desarrollado un nuevo sistema para mejorar la búsqueda de personas sepultadas bajo avalanchas. Funcionará con señales procedentes del futuro sistema de navegación Galileo. Mediante 30 satélites localizará a la víctima con una exactitud de menos de 1 metro. Así permitirá rescatarla mucho antes. Las primeras pruebas se realizarán durante la primavera de 2008. Los elefantes pueden identificar la posición exacta de hasta 30 miembros de su grupo. Según una investigación realizada en la Universidad de St Andrews, Escocia, lo hacen memorizando el rastro de la orina que han dejado sobre la tierra. Los elefantes siempre viajan, cazan y conviven en grandes grupos, pero a veces se dividen en grupos más pequeños. Ahora sabemos cómo lo hacen para reencontrarse. ¿Quieres enviar tus mensajes de texto gratis? La empresa Tisat y la Universidad Politécnica de Cartagena han desarrollado el proyecto Freenet para transmitir mensajes de texto gratis entre móviles. Para beneficiarse de esta tecnología, habrá que descargarse el programa Salta 2.0 desde Internet. Una vez instalado, los móviles del emisor y del receptor se conectarán a través de Wi-Fi si están cerca o a través de teléfonos móviles puente si están a más distancia. Hoy, en 314, hablamos de genética forense. ¿Cómo se pilla a un asesino? ¿Cómo se identifica un cuerpo? ¿Cómo se prueba la paternidad? En nuestro cuerpo, el ADN está en todas partes. En el núcleo de cada una de nuestras células hay una copia de la molécula de ADN con toda nuestra información genética. Esas 3.000 millones de bases que forman nuestro genoma. Menos los glóbulos rojos, el resto de las 100 billones de células de nuestro cuerpo nos delatan. Los humanos somos genéticamente idénticos en un 99,9%, pero el 1 por 1000 restante nos hace individuos diferentes. Ahí es donde se centra la genética forense para resolver casos judiciales. El ADN es el delator más fiable para la identificación de cadáveres, el análisis de paternidades o la criminología. María Victoria Lareu es experta en genética forense, una rama de la medicina en la que el estudio del ADN es crucial. Los análisis de ADN son la prueba más solicitada en los procesos penales y el instrumento más potente para identificar a un criminal, buscar a un desaparecido o probar la paternidad. Victoria, ¿el ADN es como nuestro DNI genético? Pues realmente sí, porque nos define como animales, como especie y también como individuos. Lo que somos es ADN. De momento, como científica, Sí. tú por ahí lo ves, Sí, ¿no? sí. ¿Y tu especialidad, que es la genética forense, en qué consiste? Pues la genética forense consiste más o menos en la aplicación de todos los conocimientos que tenemos de la genética, normalmente para la resolución de problemas judiciales. ¿Qué tipo de problemas? Pues puede ser desde una filiación, o sea, una prueba biológica de paternidad, o cualquier tipo de parentesco. Por ejemplo, casos de grandes catástrofes para identificación, y luego casos de criminalística, como puede ser una agresión sexual, un asesinato. Pero vamos por partes. Por ejemplo, sepamos de qué partes del cuerpo podemos extraer esa información que es vuestra herramienta de trabajo. Pues cualquier parte del cuerpo que tenga células con ADN, de cualquier célula, pues de un órgano, de la saliva, o por ejemplo la orina, el semen, la sangre porque tiene glóbulos blancos, un trozo de hígado, hueso, dientes, cualquier parte del cuerpo que tenga células con DNA.
Pero nosotros hemos crecido viendo como en las películas antiguas utilizaban las huellas dactilares. ¿Eso todavía sirve ahora o ya ha pasado a la historia? Sí, yo creo que, bueno, sirve totalmente, es una técnica que aún se está utilizando actualmente, y también hay que pensar que el DNA no ha desterrado todas las técnicas que había hasta el momento. Hay muchas técnicas que se han utilizado desde hace mucho tiempo que siguen en vigor. Victoria, si le tuvieras que dar un consejo a un criminal para que no le pillen, ¿con unos guantes y un gorro es suficiente? Yo a un criminal le diría que no lo hiciera, porque tal como están las cosas ahora, hay una frase bastante famosa dentro del mundo de la criminología, de la criminalística, que dice que una persona que está en una escena del crimen siempre se deja algo o se lleva algo de la escena del crimen. Con las técnicas de ADN tan poderosas que tenemos ahora, si luego tenemos un sospechoso con quien comparar, tiene muy poco que hacer ante la justicia. Vamos a seguir hablando de rastros genéticos, pero antes, ahora mismo, vamos a ver un vídeo en el que nos explican cómo hacer fotocopias de ADN. Es una técnica que, como dice Victoria, se llama PCR. En la escena del crimen, un pelo o una muestra de sangre pueden tener poco ADN o estar muy degradado. Hace falta amplificarlo. La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, permite fotocopiar el ADN literalmente. La clave de esta fotocopiadora es la proteína Taq polimerasa, una proteína de la bacteria Thermophilus aquaticus, que vive cerca de fuentes de agua termales a temperaturas de entre 50 y 80 grados, mucho más altas de lo que aguanta nuestro ADN. Y ahí está la clave. El hallazgo de esta aliada para los genetistas le valió el Premio Nobel de Química en 1993 a Kary Mullis, un surfero de vocación. ¿Y cómo funciona esta técnica? Se mezcla el ADN a copiar, la proteína Taq y los ingredientes básicos para la copia. Unos marcadores indican qué parte se debe fotocopiar, porque no hace falta analizar el ADN completo. Con una serie de fragmentos cortos es suficiente para conseguir el DNI genético. Elevar la temperatura ayuda a separar el ADN, pero eso no afecta a la Taq, que acostumbrada a trabajar a altas temperaturas, se engancha a los marcadores y hace su trabajo, copiar el ADN. Los ciclos se repiten y las copias de los genes aumentan exponencialmente. En una hora se consigue suficiente material para analizar. En 1986 se utilizó por primera vez el análisis de ADN para solucionar un crimen, el asesinato de 2 chicas en Inglaterra. Desde entonces, las técnicas empleadas por los forenses han mejorado mucho. Y todo gracias a las arqueobacterias, uno de los grupos de organismos más antiguos de la Tierra. Una vez tenemos, como hemos visto en el vídeo, las fotocopias del ADN, ¿qué hacemos con esa información? ¿Nos sirve para averiguar, por ejemplo, la apariencia de un sospechoso? Bueno, nosotros vamos a obtener un perfil genético de unos marcadores y vamos a tener siempre que tener alguien con quien comparar. Pero lo que podemos saber ahora de la apariencia física de una persona es el sexo, también si la persona que lo ha dejado es pelirrojo o no. Y también después podemos saber ahora con unos marcadores bastante nuevos que se llaman SNPs, podemos saber un poco el origen geográfico, dividiendo el origen geográfico en grandes grupos, como por ejemplo caucasoides, africanos subsahara o asiáticos. Pero por mucho que avance las técnicas, lo que tenemos que tener es un referente. No quiero decir que si esa persona no está fichada previamente tampoco sabréis quién es. Bueno, puede ser que esté fichada o puede ser que tengamos a un sospechoso para comparar. Siempre tenemos que tener alguien para comparar. ¿Y falta mucho para que, por ejemplo, la policía española nos fiche por el ADN? Bueno, ficharnos a todos no creo que llegue nunca. Mucho trabajo. Aunque bueno, hay muchas teorías que dicen que sí, que porque no se va a fichar por el ADN toda la población. Bueno, en octubre de ese mismo año ha salido una ley por la que se crea una base de datos criminal, donde van a estar todos los datos que tiene la policía y la Guardia Civil en una base común, y se van a utilizar no solo para un caso concreto, sino se van a poder utilizar para otros casos de criminalística, para comparar. En otros países europeos llevan años funcionando con bases de datos. ¿Y hasta qué punto es fiable el análisis de ADN pues, para mostrar la culpabilidad de un crimen? Bueno, la fiabilidad es altísima, pero nosotros nunca vamos a estipular si una persona es culpable o no de un crimen. Eso lo decide el juez, que es su función. Claro. Pero la fiabilidad es muy alta y damos probabilidades muy altas de que una muestra biológica provenga de un individuo sospechoso. O sea, ¿Pero cuánto de altas? Pues billones, imagínate.
Una probabilidad altísima. altísima. Ajá. Y en esto de la paternidad, las pruebas de paternidad que está tan en boga ahora, ¿también estáis entrando en ello, en este tema? Como las paternidades técnicamente se han hecho un poco más accesibles, pues hay muchos laboratorios que hacen paternidades, pero no con toda la rigurosidad que se debería hacer. Ya. Entonces aparecen también kits en farmacias que hacen pruebas de ADN. Eso ya se puede comprar, Sí, comprar se puede aquí. comprar. Y como no hay norma ni ley que establezca unos criterios por lo menos éticos, la ética y el dinero muchas veces no van de la mano. No van de la mano. Y ahora que estamos hablando de fiabilidades, si hablamos, ya es una curiosidad, gemelos nacidos de un mismo óvulo, ¿estamos a las mismas probabilidades? No los podemos diferenciar genéticamente, No. son idénticos. Incluso en pruebas de paternidades, yo recuerdo un caso de una chica que había tenido relaciones sexuales con dos hermanos gemelos univitelinos, y luego no se pudo determinar quién era el padre. O sea que no podemos diferenciarlo, ni tampoco en un crimen o en una acción criminalística no se puede diferenciar un individuo de otro. Pues vamos a seguir hablando del ADN y de los antepasados, pero antes, en un vídeo vais a conocer el árbol genealógico de la humanidad y seguimos investigando. Los análisis genéticos nos han dado algo más que la posibilidad de atrapar al criminal. Nos han acercado a nuestro origen. Nuestro ADN es un libro de historia. Analizarlo nos ayuda a explicar cuáles han sido las migraciones de las poblaciones humanas a lo largo y ancho del planeta, cómo se han colonizado los distintos continentes y territorios y qué mezclas han dado la diversidad genética humana actual. Si los árboles genealógicos típicos se remontan a unas pocas generaciones, gracias al ADN podemos retroceder 200.000 años. El proyecto Genographic busca precisamente esto: dibujar un boceto del libro de familia de la humanidad. Durante 5 años se recopilan 100.000 muestras de ADN de pueblos indígenas de 10 regiones del planeta, y con esta información se pretende conocer las migraciones más antiguas. Por el momento lo que sabemos es que hace 70.000 años el hombre moderno empezó su viaje desde África. Pisó Australia hace 50.000 años y Asia Central hace 40.000. Los primeros restos humanos en el sur de Chile datan de hace 14.000 años. Parecemos todos distintos, pero si le preguntamos al ADN, todos somos africanos. Desde el punto de vista de la historia, el ADN, el análisis de ADN ha sido útil. Háblanos de algún caso histórico. Pues así, uno de los más importantes o con mucha trascendencia mediática puede ser, por ejemplo, la de la familia Romanov, que es la de los zares de Rusia, Sí. donde apareció, no sé si os acordáis, en Ekaterimburgo, una fosa común con restos cadavéricos que probablemente por algunas reseñas históricas podían ser de la familia del zar. Entonces analizaron el ADN mitocondrial de la zarina y de todos sus hijos, y se estudió, por ejemplo, el marido de la reina de Inglaterra, que tiene también enlace con ella por vía materna. Ajá. Y pues por el zar también hicieron lo mismo con su familia por vía materna ¿Y qué resultó? que sí, que eran. Y volviendo al presente, ¿es tan fácil resolver casos criminales con ayuda genética como nos enseñan esas series de ficción actualmente? La técnica es poderosísima. Si tienes los elementos claves, sí, puedes resolver casos muy importantes y ya te digo, es muy poderosa. Ahora, en el momento adecuado, con todos los... Hay casos Tanta coincidencia. que a lo mejor nos falta el sospechoso porque no aparece, o la muestra a lo mejor está mal recogida, que eso es una parte muy importante. En las películas todo cuadra, la vida real es diferente, pero la técnica no deja de perder el poder que tiene, que es muchísimo. Y esta técnica tan poderosa, se habla del ADN como el libro de la vida. ¿Se puede realmente leer como un libro? Realmente lo que se hizo con la secuencia del ADN es saber el orden de estas letras que todo el mundo conocemos, ACGT, pero aún el entender eso que nos está diciendo ese libro tardará bastante tiempo, ¿no? Porque es muy complejo y aún toda esa información aún tenemos que aprender a interpretarla. No se puede leer por ahora todo el libro de la vida. Seguiremos en ello, sin embargo. Sí, yo para creo que acabar, sí, Victoria, importante. lo que te queremos preguntar, como a todos los invitados que pasan por este programa, es que si se queda algo que quisieras que se entendiera, dejarlo muy claro sobre tu especialidad, la genética forense, ¿qué es lo que sería? Bueno, pues yo diría que la técnica del ADN en estos momentos es una técnica totalmente fiable, y que nosotros no solamente trabajamos para que una persona que pueda estar implicada en un delito, pues el juez estipule que es culpable y se vaya a la cárcel, sino, y algo que creo que es tan o más importante, es que un inocente quede excluido de haber dejado un vestigio biológico en una escena de un crimen. ¿Qué le pasa a tu organismo cuando te lanzas al vacío atado con una cuerda? ¿Qué fuerzas intervienen en el puenting? Vamos a verlo.
Bueno, hoy vamos a hacer puenting científico. Vamos a necesitar una cuerda, claro, pero aún es más importante con qué la sujetaremos. Estos mosquetones pueden soportar hasta 10 veces mi peso. Eso me tranquiliza un poco. Como veis, estoy a punto de lanzarme. Ahora mismo tengo un nudo en la garganta. Culpa de mi amígdala. Es el miedo. La manera que tiene el cerebro de poner en alerta todos mis sentidos. Bueno, un dato científico antes de lanzarnos. Lo importante de esto es conocer la constante de Hooke, que nos permitirá calcular la resistencia de esta cuerda, la fuerza que va a hacer cuando yo llegue al fondo del salto. Cuando me lanzo, la gravedad empuja mi cuerpo a 9,8 metros por segundo cuadrado, es decir, a una G. En este punto, la fuerza hacia arriba es hasta 3 veces la que ejerce todo el planeta Tierra, es decir, 3 Gs. Es la misma que experimentan los astronautas cuando despegan en un transbordador espacial. ¡Vaya sensación! Bueno, por suerte, esta fuerza solo ha durado unos instantes. Si hubiese durado más, me podía haber quedado sin suficiente sangre en el cerebro y haberme desmayado. Como les pasa a algunos pilotos de coches de Fórmula 1 que llegan a experimentar hasta 5 veces la fuerza de la gravedad, o los pilotos de aviones caza que llegan hasta 8 veces. Tengo las venas llenas de adrenalina, mi cerebro ha enviado una señal de emergencia a todo mi cuerpo, que es lo que me hace estar así de nervioso. Ahora mismo tengo todos los músculos del cuerpo tensos, casi no puedo respirar, la boca seca, es la señal de supervivencia. Ante el peligro, el cuerpo se pone a sobrevivir. Ha sido brutal, os lo recomiendo. Y ahora nuestra sección de curiosidades, explicaciones científicas a cosas cotidianas. ¿Sabes cuánto mide tu aparato circulatorio? Si se encadenasen todos los vasos sanguíneos de una persona, se conseguiría una longitud total de aproximadamente 96.000 kilómetros. No es una vuelta al Ecuador, ¿no? Son dos vueltas a la Tierra con venas llenas de sangre. ¿Por qué alucinamos? Este fenómeno consiste en ver, oír, oler o saborear algo que no está presente o que no existe. Las más frecuentes son las alucinaciones visuales. Se deben a que entre el nervio óptico y el lóbulo occipital, la zona del cerebro donde se procesa la información visual, se interponen ciertas sustancias que emiten señales falsas que activan este lóbulo. ¿Sabías que los animales de las profundidades marinas generan luz? 9 de cada 10 animales de las profundidades marinas generan su propia luz. La bioluminiscencia se produce gracias a una reacción química que genera una luz fría. Esta luz permite a los animales localizar a sus presas o confundir a sus depredadores. En definitiva, sobrevivir. ¿Pensabas que la carne blanca es más sana que la roja? Las diferencias son muy pequeñas. Según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 28 gramos de carne blanca tiene 46 calorías y 1 gramo de grasa. La roja, 50 calorías y 2 gramos de grasa, pero contiene más hierro, zinc, riboflavina, tiamina y vitaminas B6 y B12 que la carne blanca. A veces un feliz acierto te arregla el día, sobre todo si es uno fruto de la casualidad más absoluta. Esto es lo que les ha sucedido a los responsables de Alien, la saga que enfrentó a Sigourney Weaver con aquel horrible insecto humanoide, babeante y con cierta debilidad por los cerebros humanos. ¿Os acordáis de la enorme tensión que provocaba aquella escena en que el bicho abría sus fauces y desenfundaba su segunda boca? Pues bien, para todos los que creímos imposible y vamos, poco práctico lo de las 2 bocas, atentos. Resulta que un equipo de investigadores acaba de descubrir una especie de morena, uno de esos peces que parecen serpientes marinas, que tiene la doble boca de Alien. Por el momento, solo la usa para sujetar a los peces de los que se alimenta y que no se le escapen. Pero ¿quién sabe a dónde puede llevarla la evolución? En fin, aunque científicamente hablando el término correcto para esto es potra, enhorabuena para los artistas de Alien.
Nos vamos al metro. Hemos hecho un reportaje sobre algo que parece un taladro gigante, pero es bastante más complejo, una tuneladora. Aquí vemos el disco que es el encargado de excavar el túnel. Clascando el terreno va entrando la tierra dentro de la cámara de excavación. La cámara de excavación está a la misma presión que el terreno natural, lo cual nos permite garantizar que casi no habrá movimientos en superficie. El disco está articulado. Esto permite que la máquina trace giros de hasta 250 metros de radio. Este es el tornillo sin fin que penetra dentro de la cámara donde se recogen las tierras de excavación y que la saca a una velocidad que ha de ser la misma que la velocidad de excavación. Este hecho es lo que permite asegurar que el terreno tendrá muy pocos movimientos en superficie. La tierra que extrae el tornillo se lleva mediante una cinta transportadora fuera del túnel. La máquina, a medida que va avanzando, va revistiendo el túnel de hormigón con unas piezas prefabricadas que la propia máquina coloca. Esto lo que permite de que si entramos dentro del túnel o estamos dentro de un tubo de hormigón o dentro de un tubo de acero que es la propia máquina, con lo cual no pueden haber nunca desprendimientos. El avance de la máquina se produce mediante unos gatos hidráulicos que se apoyan contra el hormigón de revestimiento colocado anteriormente. Cada pieza del anillo de hormigón pesa. Y hasta aquí el 314 de hoy. Os dejamos con algunas recomendaciones y nuestro concurso. La pregunta es la misma de siempre. ¿Qué aparece en la foto? Pensando bien, no es oro todo lo que reluce. Hasta pronto. Para los coleccionistas de objetos inéditos proponemos estos ciberinsectos, el inquietante resultado artístico que consigue Mike Lobby customizando insectos reales con componentes electrónicos y de relojes antiguos. La tecnología y la naturaleza se fusionan para crear piezas de arte únicas. A menudo nos olvidamos de que la existencia humana en nuestro planeta no hubiera sido posible sin la aparición del universo, la Tierra y la vida. La exposición Orígenes nos descubre nuestros orígenes desde 4 ámbitos: universo, tierra, vida y humanidad. Hay quien no se cansa de consultarlos y les bastan para viajar con la imaginación. Un nuevo Atlas Universal. Este es el primer atlas español realizado con cartografía propia. Incluye más de 200.000 topónimos y se ha elaborado en colaboración con el Instituto Cartográfico de Cataluña. El arquitecto norteamericano Michael Janssen ha diseñado este nuevo edificio segmentado. Se llama pabellón moldeado por el viento porque su estructura es tan ligera que varía con el viento. Se puede escoger libremente la orientación de cada bloque para aprovechar mejor el sol y adaptar su forma para sortear los aleatorios fenómenos climáticos. Esta es la fotografía de esta semana. ¿Qué vemos? ¿Cantos rodados? ¿Un potaje de alubias? ¿Cálculos biliares de colesterol? Si quieres concursar y ganar una cámara digital fotográfica de 8 megapíxeles, entra en www.rtv.es/314. Para saber si eres el ganador de la semana pasada, lo mismo, www.rtv.es/314.